Tenemos la oportunidad de conversar con una persona que ya hace casi más de un año que hablamos con él, la última vez, y él es una persona que gentilmente nos da la posibilidad de dialogar en este fin de semana, y es el licenciado Juan Chediak, quien es el titular de la constructora Chediak y es el actual vicepresidente primero de la Cámara Argentina de la Construcción, a quien le damos la bienvenida. Marcelo Aymar, estoy con mis compañeros de trabajo Diego Pascual y Alejandra Álvarez y Luciana Pérez Patiño. ¿Cómo le va, Juan? Buen día. Hola Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, y escuchándolo usted siempre con su voz alegre y contenta, me parece que es gente que se suma a nuestro club de optimismo. Así que... Y los constructores somos por naturaleza optimistas, si no, no seríamos constructores, ¿no? Sí, esa es la idea. Y en cuanto a lo que usted un poco se define, ¿cómo está viendo este año y medio en cuanto a cotidianidad de su sector, del trabajo? Después, si quiere, hablamos un poco sobre más específico lo que tiene que ver con las políticas de obra pública que está lanzando desde el Ministerio del Interior y Obra Pública el ministro Frigerio. Pero me gustaría más que nada que usted me comente cómo está viviendo estos meses desde sus colegas, ustedes de la empresa, cómo lo va llevando este devenir de la economía argentina. Bueno, primero hoy es el Día del Trabajador de la Construcción, es el 22 de abril, es el Trabajador de la Construcción, así que a través de esta radio tan escuchada quería mandarle saludo a todos los trabajadores y a sus representantes. Es un día para la gente de Boca, muy importante. Nos sumamos a eso. Con respecto a cómo estamos viendo nosotros, como iniciamos, Marcelo, la charla, fuimos optimistas y seguimos siendo optimistas. Nosotros coincidimos con las políticas que está llevando adelante este gobierno, tanto en obra pública como en obra privada. Así que tampoco la construcción es un solo sector. No es lo mismo hoy la empresa que hace servicios al petróleo o servicio a la minería con respecto a la empresa que hace vivienda o que hace rutas. Por ahí se están sintiendo en los distintos rubros en que se divide la construcción, se están sintiendo mejoras más rápidas en un caso que en otro, ¿no? Y usted recién hablaba sobre los trabajadores de la UOCRA, y el año pasado hubo ciertos informes que se hablaba más o menos que había habido entre 50.000 y 70.000 despidos en el sector de la construcción. ¿Usted cree que durante, digamos, hagamos una línea de corte, agosto del año pasado a esta fecha, se están empezando a recuperar esos empleos, esas cesantías? Se está recuperando todos los meses empleo. El último dato que tenemos oficial es febrero, con más 7.000 operarios registrados en UOCRA, y marzo, si bien no está el número definitivo, pero le anticipo que es superior a ese número. Estamos todos los meses, como usted bien dijo, Marcelo, recuperando empleo. Y se habla mucho también, Juan... Marcelo, perdóneme, ¿me puede hablar un poco más fuerte? Lo escucho muy bajo. Sí, acá tenemos a Camila Rodas, que siempre está atenta a nuestras requisitorias, que es la operadora de este programa. Pero no, lo que quería consultarle, Juan, es siempre desde otros sectores económicos, por ejemplo el agropecuario, es un sector que siempre con el tema del dólar como que tiene amores y odios, ¿no? Como que siempre está tratando de ver si se puede subir un poco más el piso. En el caso del sector de la construcción, cuando usted emprende, ahora después quería hacerle una pregunta sobre ciertos emprendimientos que está haciendo desde Chediak Constructora, pero cuando uno emprende un proyecto muy importante de vialidad, que tiene que ver con una obra hidráulica, esos costos con un dólar que está estable en los últimos meses, ¿cómo se piensa? Y básicamente si un dólar con lo que se dice planchado comúnmente, sirve o no cuando uno hace una teoría de costos a futuro, sabiendo que en octubre va a haber una situación eleccionaria en donde algunos dicen, bueno, después de octubre ese dólar va a dispararse un poco más y va a haber como una devaluación. Yo no creo lamentablemente no creo que se dispare el dólar después de octubre, pero yo creo que el dólar está bajo, afecta más a otros sectores industriales, pero la construcción en dólares está cara en Argentina. Y los insumos en dólares en Argentina están caros, o sea,
La construcción que hace, digamos, 15 años estaba en 600, 700 dólares el metro cuadrado, esa misma construcción hoy sale 1.200 dólares, ¿no? Está bien, han pasado muchos años, el dólar también tiene devaluación, porque no se habla, pero el dólar 3, 4, 5% todos los años tiene. Los equipos viales y los equipos de construcción en general suben entre el 5 y el 7% todos los años en dólares, pero la verdad es que la Argentina está cara en dólares en cuanto a la construcción. El acero vale el doble que en España, hay elementos que están caros, pero hay empresas, por ejemplo, que debo destacar como Aluar. El día jueves se firmó un acuerdo entre la Mesa de Diálogo Social y la empresa Aluar, donde bajaron 15% el valor del aluminio, ¿no? Licenciado Chediak, buenos días. Diego Pascual lo saluda. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vio el embargo a Lázaro Báez y con la cantidad de obras que quedaron inconclusas, a pesar de que había recibido los fondos él? Ese es un tema que está manejando la justicia, Diego. Es un tema tan trillado ya. A mí no me gusta prejuzgar. Yo pienso que hay una investigación muy seria atrás de todo eso, y es la justicia y los peritos de la justicia los que se tienen que expedir. De todas maneras, esas obras importantes que había, la mayoría se han relicitado y están en plena ejecución. Sí, eso le iba a preguntar. Sí, la Realidad Nacional ha hecho un trabajo muy prolijo, muy bueno. Y bueno, de hecho me parece, Juan, que la maquinaria que tenía la expropió el Estado. La tiene ahora el Estado. No, yo creo que no. Fue una noticia que salió, que iban a tratar de hacer algo con esa maquinaria, que la verdad está toda parada, pero lo veo difícil en ese sentido, sobre todo hasta que no se expida definitivamente la justicia, ¿no? O sea, yo creo que nadie debe ser declarado culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y bueno, van en ese camino, pero me parece que tenemos que mirar hacia lo que se está construyendo, y las obras que tenía la empresa austral, la mayoría han sido relicitadas y están en plena ejecución. Y por otro lado, le quería preguntar antes, cuando usted estaba hablando de los empleos y eso, ¿cuánto cree que más o menos que usted, que es el empleo informal en el área de la construcción? Es grande el empleo informal en el área de la construcción, sobre todo en lo que es el desarrollo privado, la reforma de la casa, claro, la ampliación de la casa, porque la obra pública es muy difícil que sea con mano de obra en medio, claro. Es bastante complicado, porque antes de pagarle los certificados le piden los aportes del SUS y le piden un montón de elementos probatorios de que su mano de obra ha sido registrada adecuadamente. Pero bueno, en Argentina hay un 30-35% de empleo no registrado, esa es la realidad. Y la construcción debe estar en esos guarismos o más, justamente por ser no registrado, es muy difícil de medirlo, ¿verdad, Diego? ¿Y cómo cree usted que se podría regularizar la mal llamada changa, no? Yo creo que se está en camino de regularizarlo. Yo creo que acá hay un hito importantísimo, que es el crédito hipotecario a largo plazo, ¿no es cierto? Hoy tenemos, por ejemplo, Banco Nación, que está dando crédito a los compradores a 30 años con el 3% de interés real sobre UVA. Tenemos también créditos con tasa fija, y eso, para ser, como hay también un crédito al desarrollador muy importante, va a obligar a que uno califique para que sea tomador de ese crédito, y el comprador de esa vivienda también es un comprador que toma un crédito en blanco y que debe justificar su salario en blanco, su remuneración en blanco. Entonces vamos todo camino. Esto es sensacional, y en el sentido de que vamos camino a eliminar el trabajo no registrado, que realmente es un verdadero flagelo que tenemos en la Argentina, ¿no? Si no me equivoco... Acá hay una cosa, Diego, importantísima, que es cuando el crédito
el crédito hipotecario a largo plazo esté desarrollándose, hoy está yendo, porque no hay oferta, a los sistemas, a la construcción existente. Uh-huh. Pero cuando ya definitivamente estemos construyendo las viviendas que hacen falta, es un negocio que en sí mismo va a superar el 3-4% del PBI en los primeros años, uh-huh, ¿no? Y eso se puede hacer básicamente con sistemas industrializados de construcción donde se bajen los costos. Ya hay empresas, el otro día analizábamos un proyecto en Paraná que está haciendo la empresa de Iván Cesech Construcciones, uh-huh, que está haciendo de a 2 casas prácticamente terminadas por semana, y ha bajado los costos prácticamente un 30% con sistemas constructivos novedosos, encofrados de aluminio, donde la vivienda se queda muy rápidamente terminada. A eso tenemos que apuntar, porque tenemos para la clase media un techo para el comprador, que puede pagar hasta cierto monto por vivienda, ¿no? uh-huh. Buenos días, Juan, lo saluda Alejandra Álvarez. Hola Alejandra, ¿cómo ¿qué tal? Le consulto, o sea, dentro de lo que es el sector de la construcción, ¿qué porcentaje representa la obra pública y cómo este impulso desde el gobierno cree usted que impactaría a nivel general de la economía y del empleo? Bueno, la obra pública históricamente ha representado en el orden de entre el 25 y el 35% de la obra, de la construcción en general. Pero lo que pasa es que cuando uno larga la obra pública, automáticamente se produce un proceso virtuoso que empieza a largarse la obra privada, ¿no? Uh-huh. Pero este sistema de subvención a la demanda para la construcción de vivienda para clase media va a ser un enorme impulsor de la actividad privada, porque son los privados los que van a hacer esa vivienda y son los privados los que la van a comprar. Y además va a tener una virtud muy grande, porque va a ser un desarrollo muy del interior en una primera etapa donde los terrenos son más baratos en relación al costo de la construcción, y es ahí donde se va a poder dar, ¿no? Pero usted imagínese, le quiero hacer un número nomás. Sí. Argentina tiene hoy 2,5 millones a 3 millones de déficit de viviendas. Uh-huh. El crecimiento vegetativo está en el orden de las 120.000 viviendas año. Sí. Para cubrir ese déficit nosotros tendríamos que hacer 300.000-400.000 viviendas para clase media, básicamente, porque la otra, digamos, la clase, los sectores más bajos están cubiertos por la vivienda social. Uh-huh. Pero el gran déficit se produce en la clase media, a tal punto que la clase media ha ido a tomar las casas de la vivienda social. Si nosotros hiciésemos nada más que 100.000, estamos hablando de un valor mínimo del orden de los 12.000 millones de dólares año. Eso está en el orden del 3% del PBI. Nada más que haciendo 100.000. O sea, esto del crédito hipotecario a largo plazo y subvención a la demanda, que es lo que la Cámara Argentina de la Construcción hace años que viene insistiendo, porque es la forma en que Perú solucionó su problema, que Chile solucionó su problema, que México solucionó su problema, y que los argentinos, con el sistema que está impulsando básicamente del Ministerio del Interior, comandado por Rogelio Frigerio, y Procrear, que también está en ese mismo sentido, en un tiempo razonable, digamos 1 año, año y pico, vamos a estar viendo que ese sistema realmente se puede desarrollar. Hola, buen día, Luciana te habla. Sí, Luciana. ¿Qué tal? Quería salir un poquito del tema más formal y yo necesito saber por qué hay todo un estigma con los constructores, con los ingenieros. En el momento de la reunión de negocios, ¿el constructor es un tipo coqueto? No creo, no. Pero tiene que ser un seductor nato. Siempre que hablamos lo hacemos reír, Juan. Sí, además yo me río naturalmente. No, hay de todo, como en todos los rubros, qué sé yo. En general, yo creo que Argentina
tiene un déficit de dirigentes de cierta edad, volviendo al tema. Lo que yo veo es que hay como una generación intermedia que son los que hoy tienen entre 40 y 55 años, que como que yo los noto ausentes. La Cámara Argentina de la Construcción ha desarrollado a través de la Comisión de Integración a toda su juventud, y todos los que están, digamos, abajo de los 40 están participando, y todos los más grandes que estamos arriba de los 60 también. Pero ahí hay un intermedio que... Hay una ventanita entre los... Sí. Hay un puente. Hay una ventana de negocios. Hay una ventana. Juan, lo que quería tratar de consultarle es si... Estoy con el tema del largo plazo, ¿no? Porque yo en realidad insisto que este país me parece que va a terminar de salir adelante cuando digamos, che, nos vamos a poner de acuerdo en ciertos temas durante 20 años, ya sea oposición o oficialismo, quien le toque gobernar en ese momento. Y pienso que el trabajo de ustedes en el largo plazo, por el desarrollo en sí mismo del sector, tiene mucho que ver con pensar a futuro qué va a suceder políticamente, y ahí es donde realizo la pregunta. ¿Usted cree que esto que se va a jugar en octubre, en donde mucha gente apuesta tanto desde el FPV como desde la administración de Mauricio Macri a polarizar, cree que en una visión de un empresario que quiere venir a invertir desde el exterior o un empresario nacional, cómo ve este juego político en donde me parece que otra vez de nuevo nos vamos a repetir con esto de lo que muchas veces le pasa a los argentinos, de esto esperar porque total se definen las elecciones este año, y eso me parece que termina retrasando decisiones importantes que recaen en la población? ¿Cuál es la mirada que tiene sobre esto? No veo al gobierno tomando decisiones en función de las elecciones. Honestamente, lo que ha hecho el gobierno en cuanto, por ejemplo, vuelvo a insistir por la importancia que tiene el crédito a largo plazo y la forma de reordenamiento de las obras, yo veo en la autonomía del Banco Central, en montones de cosas de este gobierno lo veo mirando a largo plazo. Todas las acciones que yo veo que toman no son para una solución inmediata de cosas que por ahí pueden hacerse rápido y no tan bien. Los veo mirando a largo plazo, desde el primer día. Por eso a veces las cosas parecen más lentas. Pero además también tenemos que entender que vivimos en una república, y en una república las cosas se discuten, van a las cámaras y hay intercambio de opiniones, y a veces la ansiedad nos mata, entendiendo de que estamos muy acostumbrados a que hay una mayoría absoluta y las leyes salen de un día para el otro. Bueno, tenemos que acostumbrarnos que el juego democrático es eso, que enfrente hay un señor que piensa distinto y que por ahí las cosas no salen tan rápido, pero me parece que veo a este gobierno mirando el largo plazo. Y mi humilde opinión. Sí, sí. Y la última consulta tiene que ver con algo específico de su constructora, que obviamente cuando estábamos preparando esta entrevista hay dos trabajos que me parece que son muy interesantes que están llevando adelante, que es primero la Ruta Nacional 145 en Mendoza, que lo que va a terminar haciendo es ese corredor Argentina-Chile, que va a ser alternativo al Paso del Cristo Redentor, y lo otro es la presa para el control de crecidas y regulación que se está haciendo sobre el arroyo Las Lajas en Córdoba. Coménteme qué satisfacciones les están dando estas dos obras, un poquito sobre, para que la gente que dice, bueno, sí, Juan Chediá, que es de Chediá Constructora, trabaja en el sector de la construcción, pero ¿cuál es me parece que son dos trabajos de mucha envergadura, y si nos puede explicar brevemente cuál es en el día a día lo que se hace adelante desde la constructora con estos trabajos. Bueno, la 145, el paso a Chile se llama el Paso Pehuenche, es una obra que le voy a dar la primicia, hace unos 15 días se terminó. Está habilitada, está pavimentada, lamentablemente por un tema ahí usted sabe que hay una época del año donde no se puede tirar asfalto, porque el asfalto no se puede ejecutar cuando la temperatura está en menos de 5 grados descendiendo. Y hay una época de veda, y el año pasado nos quedaron 4 kilómetros por pavimentar, así que tuvimos que esperar a la nueva temporada, pero la terminamos completa.
Es un paso alternativo, como usted bien dijo, es un paso bajo, digamos, en la parte más alta está en el orden de los 2.800 metros. Los chilenos lo habían empezado y lo habían terminado. Esto fue licitado hace varias veces y bueno, el último tramo, el de más arriba, Vialidad Nacional lo rescindió, lo relicitó, lo tomamos nosotros que estábamos haciendo el tramo al lado y lo completamos ahora, así que estamos muy felices y orgullosos de haber terminado ese paso. Y lo de la presa es impactante. La presa corresponde a un viejo proyecto de la Argentina, digamos, mirando a largo plazo, que para evitar las inundaciones construyó la presa de Las Lajas, también está terminada, construyó presas en la localidad de Córdoba, como Las Lajas, El Tigre y otra que no recuerdo más, donde contienen el agua de las lluvias para evitar que finalmente vengan a la provincia de Santa Fe y después a la provincia de Buenos Aires. Claro. Mientras tanto también se está dragando el salado. Esta es una política, la del dragado del salado, que también es una política a largo plazo. Se empezó en la época en que era gobernador el ingeniero Felipe Solá, la siguió Scioli y la sigue este gobierno con una nueva licitación. La idea es dragar el salado hasta llegar a la laguna de Bragado, por lo menos, estamos bastante cerca, y es impresionante cómo mejora la salida de agua, que hay veces que está en 500 metros cúbicos por segundo, desde donde se dragó para abajo. Claro. Esa obra se empezó muy bien porque se empezó desde la bahía de San Borombón para arriba, como se deben hacer las obras hidráulicas, para ir dándole salida a lo que uno mismo va dragando, ¿no es cierto? Sí, quería hablar un poco de estas dos obras, sí, porque me parecieron realmente impactantes desde todo punto de vista. Te invitamos a la gente también, si quiere meterse en la página de la constructora HDA, que va a ver, seguramente le va a pasar lo que me pasó a mí. O sea, un periodista que ves semejante magnitud de cemento y de trabajo y de situaciones que decís, bueno, ¿cómo? Lo que debe ser todo el día, levantarse, trabajar ahí. Bueno, eso es lo que... Bueno, este año cumplimos 70 años de empresa. La empresa la empezó mi padre en 1947, así que imagínense, sí. Ahí ya en San Luis. Bueno, así es. Juan, agradecerle por estos minutos, que tenga buen fin de semana y bueno, estaremos hablando durante el año seguramente. Sí, cómo no. Muchas gracias y saludos a todos ustedes y que sigan muy bien, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el titular de la constructora HDIAC, que actualmente él fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, hoy es el vicepresidente primero y se llama licenciado Juan HDIAC.